La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Bienvenidos a La Aventura Humana. Hoy en nuestro recorrido zarparemos para indagar en la historia de los piratas que asolaron el Mar Caribe y fundamentalmente a las costas venezolanas. John Hawkins y Jean de Bontemps comienzan la piratería, aunque en verdad estas no fueron las primeras incursiones piratas en el territorio de la futura República de Venezuela, ya que los piratas franceses quemaron los restos de Nueva Cádiz de Cubagua después del maremoto en 1543. No obstante, todo indica que sí fue la primera incursión en tierra firme y con propósitos negreros, como veremos luego. En lo atinente a la piratería, seguimos la periodización de Manuel Lucena Salmoral en su estudio Piratas, Bucaneros, Filibusteros y Corsarios de América. De acuerdo con ella, la piratería en América comenzó en 1521 y culminó 200 años después, en 1722. Lucena establece 5 periodos. El primero va de 1521 a 1568, el segundo de 1569 a 1521, el tercero de 1622 a 1655, el cuarto de 1656 a 1671 y el último de 1672 a 1722. Este año se firma el Tratado de Utrecht y allí concluye la piratería. No en todos estos periodos las costas venezolanas fueron objeto principal de los desmanes piratas, pero en varias oportunidades sí. Incluso fue Guayana el objeto de la obsesión doradista, la obsesión por el dorado que tenía Walter Raleigh, un personaje legendario tanto para Inglaterra como para la piratería. Conviene aclarar los términos para evitar confusiones. Un pirata es un ladrón que no responde a fidelidad imperial alguna. Asalta embarcaciones, sitios con el objeto de llevarse un botín. Un filibustero es igual, pero el vocablo proviene de otra raíz lingüística. Un bucanero es idéntico a un pirata. Lo que ocurre es que un vocablo caribe proviene de bucán, que significa carne tasajeada, y por costumbre se le atribuyó a los piratas, en su mayoría de las islas francesas, que consumían carne con fruición. De modo que piratas, filibusteros y bucaneros son equiparables, con diferencias en sus raíces lingüísticas. En cambio, corsario sí es distinto a un pirata. Un corsario es similar a un mercenario, es decir, recibe autorización de un Estado para actuar bélicamente en el mar con la retribución de un botín. Se trata, entonces, de una actividad privada que recibe la aprobación de un Estado. Esto es muy diferente a los piratas, los bucaneros y los filibusteros. Hawkins y Bontemps no van a hallar el dorado, Manoa, como lo llamaban los pobladores originarios. Se devuelven hacia Cumaná, canjean a Berríos, al gobernador Vides, y él sigue su camino, ya contagiado del mito del dorado. Recuperado en sus afanes, liberado Berríos, reúne gente y parte de Margarita al Orinoco, y el 21 de diciembre de 1595 funda
Santo Tomé de Guayana, para desde allí organizar la expedición a El Dorado. La sobrevivencia de la ciudad es imposible. Berríos espera la llegada de su hijo, Fernando, que se ha ido a Bogotá a buscar refuerzos para la aventura. Llega en 1597, 2 años después, cuando el poblado está abandonado y su padre a punto de morir. Hasta aquí la vida insólita de Antonio de Berríos, digna de una biografía o una película en esta etapa en que se afanó por el hallazgo del Dorado. Luego advertiremos a sus hijos en funciones importantes. Por su parte, Raleigh regresará a Guayana en 1596. Va a penetrar por el Orinoco, va a buscar el dorado, el oro, infructuosamente. Regresará a Inglaterra ese mismo año y publicará su obra, El descubrimiento de la Guayana, traducida y muy leída en Venezuela. En 1603 es hecho preso, acusado de conspirar contra el rey Jacobo I. Pasa 13 años en prisión. Sale en 1616 y de inmediato organiza otro viaje a Guayana en 1618, pero ya está viejo y cansado y se queda en Trinidad y envía a su hijo Walter y a su lugarteniente Lawrence Keymis, y el primero encuentra la muerte en el enfrentamiento con el gobernador de Guayana, Diego Palomeque de Acuña, quien también fallece en la refriega. Abatido con la pérdida de su hijo, Raleigh regresa a Inglaterra y es hecho preso otra vez, acusado por los mismos cargos, pero esta vez la condena es a muerte. El verdugo pasa el hacha por el cuello de Raleigh el 29 de octubre de 1618. La obsesión por el dorado de Raleigh sobrevivió 13 años de cárcel y lo trajo de nuevo al lugar donde a su vez moriría su hijo. Una tragedia completa. Este personaje desconcertante no era un pirata cualquiera. Estamos hablando de un aristócrata egresado del Oriel College de Oxford en leyes. Fue un solvente escritor, poeta y un político de gran prestigio en su país. De modo que esa es la historia de Walter Raleigh y de su hijo. Veamos ahora la aventura de un pirata inglés, Amías Preston, que saquea a Coro y a Caracas en 1595. Para ello contamos con el relato de un miembro de la tripulación de Amías Preston. Nos referimos al texto de Robert Davy, que da cuenta día a día de los hechos. Ellos partieron de Plymouth, en Inglaterra, en marzo de 1595. Y el 17 de abril de ese año ya estaban en la isla de los Testigos. El 22 de mayo están en Cumaná. El 26 están a 1 legua de Macuto, desde donde desembarcan con botes auxiliares hasta la costa. Ahí son advertidos que si llegaban a Caracas por el camino real de los españoles, se iban a topar con las fuerzas que protegían a la ciudad y no iban a poder llegar a ella, de modo que se fueron por otro camino. Garci González de Silva y su ejército los estaban esperando por la ruta principal, pero ellos entraron por un camino distinto, un camino de los indígenas que había sido abandonado y que un vaquiano los metió por allí. Por su parte, el gobernador Osorio estaba fuera de la ciudad, haciendo las visitas de rigor en las ciudades de provincia, de modo que la autoridad máxima era el alcalde Garci González de Silva. Por esta vía sorpresiva, tomaron la ciudad con la única resistencia quijotesca de un señor muy mayor llamado Alonso Andrea de Ledesma,
quien los enfrentó con unos pocos soldados y los de Preston le dieron muerte al viejo Ledesma con una gran facilidad. Incluso a partir de entonces comenzó la leyenda en Venezuela de que Ledesma había inspirado a El Quijote en su aventura, a Miguel de Cervantes en la creación del Quijote. Por supuesto, esto es una leyenda, pero vale la pena señalarlo. Una vez que Preston está aposentado en Caracas, en la casa del gobernador Osorio, hizo lo que solían hacer los piratas: que viniera un embajador a ofrecer dinero a cambio de abandonar la ciudad sin estropicio. Por supuesto, la cifra que le ofrecieron a Preston no era suficiente, porque los caraqueños no tenían cómo ofrecer más dinero del que le estaban ofreciendo. ¿Qué hizo Preston? Tomó el dinero que le dieron, quemó la ciudad de Caracas y se fue al litoral a montarse en sus barcos y a seguir con sus tropelías hacia Coro. Allí llega el 11 de junio, donde hace lo mismo. Ordena dejar en cenizas la ciudad de Coro y de allí sigue hacia Maracaibo. Allá no causó daños, pero sí pasó algo providencial, y es que sus marinos contrajeron una enfermedad fatal. No sabemos si fueron envenenados o qué ocurrió, pero el caso es que murieron 80 miembros de la tripulación en el viaje entre el lago de Maracaibo y Jamaica. La leyenda dice que fueron envenenados, pero no hay pruebas de esto que estoy señalando. En todo caso, es una suerte de dulce venganza por parte de un virus estomacal. Veamos ahora el momento en que los holandeses toman Curazao. La sola posesión de la isla de San Martín para los holandeses no era suficiente. Y además San Martín quedaba muy lejos de las costas continentales, de la tierra firme. Y para colmo, la perdieron ante la embestida de los españoles. Luego, tiempo después, los holandeses recuperan la mitad de San Martín, mientras la otra mitad queda en manos de los franceses. Hasta el sol de hoy es así. Era un hecho que los holandeses estaban buscando bases insulares en el Caribe, desde donde emprender otras conquistas. Y en la búsqueda era evidente que las llamadas islas inútiles, Aruba, Curazao y Bonaire, estaban desguarnecidas por los españoles. Las llamaban así por la falta de agua. En abril de 1634, consta en las actas de la Compañía de las Islas Occidentales de Holanda la decisión de invadir Curazao. Encargan de este trabajo a Johannes van Walbeck de la operación y pisan tierra curazoleña el 18 de julio de 1634. Y según las actas, se lee: aprueban la toma de la isla de Curazao al fin de tener un lugar adecuado para adquirir sal, madera y otros productos, y para traer a las Indias Occidentales carne. La noticia llegó pronto a la corte del rey de España, pero las medidas para recuperar las islas tardaron mucho. Se le encargó al gobernador de Venezuela la inspección de la situación militar y este informó en 1635 a la espera de decisiones sobre este tema. Finalmente, en enero de 1636, zarpa una expedición desde España al mando de don Lope de Oces Córdoba, con el objeto de recuperar las islas. Pero una vez que llegan a Cumaná e inspeccionan la zona, concluyen en que el intento estaba condenado al fracaso, ya que las fuerzas de Holanda en Curazao era superior a la española que pretendía doblegarla. Esto está ocurriendo en tiempos del gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor.
hay que añadirle otra circunstancia, y es que Fray Mauro de Tovar, el obispo, la autoridad eclesiástica, se opuso también a que esta operación ocurriera. En cualquier caso, los españoles que vinieron desde España, anclaron en Cumaná y en La Guaira y se disponían a recuperar Curazao, finalmente no lo hicieron. Y desde entonces, Aruba, Curazao y Bonaire son territorio holandés. ¿Quién protagoniza la leyenda quijotesca en Venezuela? A. William Jackson. B. Antonio Berrío. C. Alonso Andrea de Ledesma. Veamos ahora la incursión de William Jackson en las costas venezolanas entre 1642 y 1643. La armada de Jackson zarpa de Londres el 16 de junio de 1642 y está en Barbados primero. Allí permanecen durante mes y medio y de allí pasan a Margarita. 800 hombres de los 1.100 que componían este ejército, esta armada, pero los españoles pudieron aventarlos y se dirigieron a la base de La Tortuga. Aclaro, no la isla de la Tortuga venezolana, sino la isla de la Tortuga en otra zona del Caribe. Luego, de allí pasan a La Guaira, donde la fortaleza los repele con eficiencia, y luego siguen a Cata, después a Ocumare y finalmente a Puerto Cabello. Y en este último puerto se dedican al pillaje y regresan a los barcos con algún botín menor. Se van a Curazao, pero los holandeses no los dejaron entrar a la bahía. No hubo enfrentamiento, pero no le franquearon el paso. Jackson entonces pone norte hacia Maracaibo y allá va a entrar a finales de diciembre de 1642. En el entretanto, el gobernador reunía al cabildo caraqueño y se decidía qué hacer. Por supuesto, Fray Mauro de Tovar propuso que no se hiciera nada, que ir en auxilio de los maravinos suponía el abandono de La Guaira y eso podía ser peor. Era un argumento de peso, sin la menor duda. Finalmente, el gobernador sale de Caracas al frente de un contingente rumbo a Maracaibo. Pero cuando llega, ya Jackson ha cometido todo tipo de tropelías, saqueos, pide rescate, roba y se ha desplazado hacia Gibraltar. Hasta allá va a buscarlo Ruy Fernández de Fuenmayor, pero no consigue respuesta del pirata inglés. Jackson eleva anclas y sigue hacia Bonaire, después va a Jamaica, a Honduras, a Guatemala, a El Tapón del Darién, a Cartagena y finalmente regresa a Londres, donde llega en los primeros meses de 1645 con la tarea hecha. Veamos ahora la historia del temible pirata francés olonés Juan David Neu. Había nacido en Sables-d'Olonne en 1630. Por eso se le conocía como el olonés, porque era de allá. Al parecer, llegó a las Antillas como esclavo, por un tiempo probablemente cercano a 1650, y recobra su libertad y se asienta en La Tortuga, donde recibe respaldo para sus primeras incursiones. Estas incursiones del olonés
ocurren primero en Campeche, en México. Allí fracasa, regresa al cuartel general de La Tortuga. Insisto en recordar que La Tortuga fue el cuartel general de buena parte de la piratería. En 1668 lo vamos a encontrar en Cuba. Hasta allá se ha enviado una fragata desde España a buscarlo, pero el francés embosca a la fragata, hace prisioneros a los tripulantes y les va cortando la cabeza uno a uno. Regresa a La Tortuga triunfante y allí se asoció con dos sujetos que conocían la costa venezolana y lo entusiasmaron con el proyecto. Zarparon hacia Maracaibo, después de reunir la asombrosa cifra de cerca de 100 hombres en el mismo año de 1668. Entró a Maracaibo de noche y con sigilo se apoderó de un botín considerable, mientras los habitantes de la ciudad lograban huir hacia Gibraltar. Esta vez nos vamos a ahorrar las descripciones de las torturas y las ejecuciones que el olonés sangriento acostumbraba a proferir. Pero su crueldad es solo comprensible desde la psicopatología. Era desmedida e innecesaria. Entonces, la desprotegida y desdichada Maracaibo en aquel episodio no salía de un desastre para entrar en otro. A ello contribuía mucho su situación ambivalente. ¿En qué sentido? En que dependía de la lejana audiencia de Bogotá cuando estaba a apenas 5 días en barco de La Guaira. Luego pasó a la gobernación de Mérida, cuando seguía estando más cerca del centro guaireño por vía marítima. Mientras tanto, los piratas entraban y salían como Pedro por su casa. El siguiente pirata no fue menos terrible, pero lo veremos en el próximo segmento: Henry Morgan. La opción correcta es la opción C, Alonso Andrea de Ledesma. Veamos ahora cuando Henry Morgan asola Gibraltar y Maracaibo en 1669. La vida de Henry Morgan es distinta en sus orígenes a la del olonés, pero similar en sus prácticas. Sabemos de él porque Exquemelin estuvo entre su camarilla y lo dejó escrito. Morgan integra una familia galesa acomodada y decide irse al Caribe en busca de aventuras y un destino. Recala primero en Barbados y luego en Jamaica, y desde allí inicia su etapa pirata. Campeche, en México, será su primer destino, luego Santa Catalina, Cuba, Panamá, y un primer regreso victorioso a Jamaica, donde en principio tenía su cuartel general. Estando allí, recibe las noticias del éxito del olonés en Maracaibo y decide imitarlo. Zarpa al frente de una flota de 15 naves y cerca de 1000 hombres, y arriban a Maracaibo en marzo de 1669. Los pobladores, por supuesto, huyeron y Morgan va a encontrar una ciudad fantasma. Apresó a los pocos vecinos desprevenidos que no estaban enterados, los torturó hasta saber que la gente había ido hacia Gibraltar. Navega hacia allá y halla otra vez
una ciudad fantasma. La gente lo supo y se fue. De nuevo, tortura a los que se dejaron atrapar y no obtuvo nueva información sobre los tesoros, los hipotéticos tesoros que él estaba buscando. Regresa a Maracaibo y se le complica el escenario, ya que los españoles estaban allí listos para enfrentarlo. Tuvo que apelar a un ardid para poder salir con sus naves entre la barra de Maracaibo. Fíjense en esto, envió una nave con muñecos para que distrajera a los españoles. Y así desvió la atención de los españoles que estaban viendo muñecos y creían que veían gente, y mientras tanto él salió por detrás. Se fue. Había cobrado un sustancioso rescate. Los habitantes pagaron para que no les quemaran otra vez Maracaibo. No se necesitaban nuevas evidencias de la situación de vulnerabilidad en que se vivía a orillas del lago. Morgan, por su parte, va a regresar a Jamaica, luego toma Panamá, de allí se lleva unos tesoros muy grandes, probablemente los más grandes que se recuerden. Es acusado por distintos delitos después y tuvo que ir a Londres, donde fue juzgado y absuelto. Y encima la corona inglesa lo distinguió con el título de Sir Henry Morgan. Regresa incluso como autoridad militar a Jamaica y allí va a morir en 1668. Todo un periplo excepcional de este pirata muy famoso en el Caribe, el pirata Morgan. Fíjense ustedes en este periplo tan particular. Este es un pirata que roba, saquea, extorsiona, pero llega a Inglaterra con un botín y la corona inglesa lo distingue y le da un título nobiliario e incluso lo envía como autoridad militar a Jamaica. Allá va a morir, como dijimos antes, en 1668, pero nos revela toda esta historia de Morgan, cómo funcionaba la piratería inglesa. Vamos a ver ahora el momento en que el pirata Maintenon saquea y quema la Asunción en Margarita. Él se llamaba Charles-François d'Anjens y era el marqués de Maintenon y asaltó la isla de Margarita con cerca de 500 hombres en enero de 1677. Avanzó hasta la Asunción y quemó la ciudad. Este hecho fue el que hizo evidente la necesidad de construir un fuerte para la pequeña ciudad. Por ello se construye el castillo de Santa Rosa en la Asunción. Maintenon, más que un pirata en términos clásicos, fue un corsario. Incluso Francia le pide luego que controle la piratería en el Caribe y lo destina a Martinica, donde se convierte con los años en el mayor productor de azúcar de la isla francesa. Como vemos, la recurrencia de los ataques piratas y corsarios era fuente de enorme preocupación para la corona española, ya que los recursos que tenían para defenderse eran escasos y las posibilidades de construir castillos, fuertes, baluartes que defendieran todas las ciudades costeras del Imperio Español en el Caribe eran posibilidades muy poco probables. En el fondo, lo que está ocurriendo es que imperios europeos como el inglés, como el francés, como el holandés e incluso los daneses estuvieron en el Caribe, están discutiéndole al Imperio Español sus territorios insulares. Fíjense que la piratería es fundamentalmente sobre las islas del Caribe
El tema de la piratería en la tierra firme ocurre en Venezuela y por supuesto ocurre en Colombia y en Panamá, que también lo señalamos. También hablamos de Honduras y también hablamos de Campeche, que fue varias veces asolada por las incursiones piratas. En el fondo, insisto, se trata de una discusión, un pleito imperial europeo trasladado al escenario del Caribe. Es como que si un teatro que ocurre en Europa va a ocurrir también en las aguas del Mar Caribe, y las posibilidades del Imperio Español de conservar las islas va cada vez siendo menor. Ya hemos visto cómo perdieron Aruba, Curazao y Bonaire, pero ya habían perdido Barbados, perdieron Jamaica, luego van a perder Trinidad, ya habían perdido San Martín en manos de los holandeses y de los franceses, y la lista podría extenderse. Ya habían perdido Martinica, ya habían perdido Guadalupe, también muy cerca de Martinica. De modo que los españoles veían con preocupación, asombro y en muchos casos sin poder hacer mayor cosa, como los piratas y los corsarios no solo se dedicaban a devastar las ciudades donde penetraban y se llevaban los botines suficientes para seguir en sus aventuras, sino que en algunos casos estas islas cambiaron de dueño. Hasta aquí nuestro recorrido por el día de hoy y los espero en otra entrega de La Aventura Humana.